Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenido a esta nueva entrega de cómo trabajar con Amazon Web Service. Estamos viendo los fundamentos de cada una de sus funciones y en esta ocasión, en la clase pasada vimos, en el video pasado vimos cómo crear un bucket y generar una política para poder acceder a nuestro bucket. Cualquier cosa yo te lo voy a dejar aquí arribita para que lo puedas ver. Así que en este nuevo video vamos a ver cómo alojar una página web o un sitio web de manera estática, no dinámica, usando Amazon S3. Así que vamos a ello. ¿Okay? Ya yo estoy logueado y lo primero que voy a hacer es ir a Amazon S3. ¿Okay? Este es el bucket que estoy usando. Recuerda que en el video pasado vimos cómo agregar la política, entonces si en el video pasado lo eliminamos, así que puedes regresar al video pasado y ver cómo agregamos la política, cómo creamos el bucket y cómo cargamos la imagen para que sea accesible. En esta ocasión vamos a trabajar cómo habilitar para que nuestro bucket, nuestros objetos podamos alojar un sitio web estático. Así que lo primero que vamos a hacer es ir a las propiedades y vamos a bajar, creo que es hasta el final. Aquí está. Static Website Hosting, que sería está deshabilitado por defecto, así que lo vamos a editar, habilitar. Hay varias direcciones que dicen que esta es la parte que vamos a usar, alojar un sitio web estático o redirigir. Por defecto es sitio web estático y vamos a usar esa. Lo primero que tenemos que tener en cuenta debe haber un index HTML. Así que lo primero que vamos a hacer, estoy primero mostrando, estoy explicando, voy a volver a mi bucket y voy a cargar, déjame ver, tengo aquí, voy a cargar el index que tengo. Déjame ver. Oh, tengo el index y... no, no, no. Perdón. Upload. Ok, vamos a regresar. Lo que hice voy a regresar a mi bucket. Déjame regresar un momento. S3. Ok, perfecto. Estos son todos los objetos que tengo. Y aquí está. Eso fue lo único que hice. Puedes darle aquí en All Log o puedes arrastrarlo y dejarlo caer aquí. Entonces, el primer requerimiento, si vamos a las propiedades, es que debe haber el link, debe haber un documento, un documento en la raíz y ese va a ser, vamos a habilitar el hosting y ese va a ser el index HTML, que es el mismo que nosotros cargamos. Esto lo dejamos en blanco y le vamos a dar a salvar. Ok, ya debió, ya debe estar habilitado. Si bajamos, debe estar habilitado, está habilitado. Y este es la URL o el endpoint que nos va a dar de por defecto Amazon. Vamos a darle clic. Y aquí está. Este es nuestro website. No está seguro porque no hemos puesto certificados de seguridad. Quizá que eso es algo que podamos ver más adelante. Si regresamos a los buckets, vamos a darle clic otra vez aquí. Ok, vamos. Hay un acceso, no access point, creo que no es propiedades o permisos. Por acá. Creo que está, déjame ver. Ahorita no lo recuerdo. Oh, correcto, había que ingresar aquí. Esta es la URL pública que estoy viendo dentro del archivo. Si hacemos clic, es lo mismo y ese es el index HTML que está renderizando. Como puede ver, esta es la URL y esta es el index. Quizá más adelante podemos ver cómo podemos darle color, agregándole unos estilos para que podamos ver que desde el mismo index podemos ponerle JavaScript y podemos ponerle CSS. Recordamos que solamente es estático. ¿Ok? Así que creo que eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y cualquier cosa comenten qué les ha parecido y si necesitan
que podamos ser más específicos cómo desplegar nuestras aplicaciones estáticas a Amazon Web Service, déjenmelo saber para que lo podamos hacer juntos. Así que hasta la próxima y que les vaya bien.